como huéspedes intermediarios, ya habíamos dicho, aves, mamíferos y otros animales que son homeotérmicos, entre los cuales está el hombre. O sea que tiene una amplia distribución justamente por esta característica. En el hombre, el ser humano, lo podemos encontrar como trofozoitos. Dentro de los trofozoitos tenemos dos tipos. Por un lado, los taquizoitos, que se encuentran al interior de la célula infectada, formando pseudoquistes. Y esos taquizoitos se encuentran en la infección reciente aguda. Y por otro lado, hay otros trofozoitos que se llaman bradizoitos, que forman quistes verdaderos en la mayor parte de los tejidos y se encuentran en la infección no aguda, sino en la infección pasada. En este caso, este sería un taquizoito, es una célula infectada donde están los trofozoitos de multiplicación rápida, ¿no? Y la otra forma que se puede encontrar son los bradizoitos, que son los quistes que vamos a ver inmediatamente. Aquí también ven una célula infectada y algunos trofozoitos que han salido de la célula. Vean esa forma de media luna que tiene, con un extremo que es rojo y el otro extremo puntiagudo, como se puede ver también en esta imagen, ¿no? Un borde cóncavo, un borde convexo, un extremo rojo y extremo puntiagudo, y esa forma típica de media luna. Ven acá también en dibujo lo mismo que acabamos de describir, y estas son las ropsias que permiten al protozoario, por medio de movimientos de rotación, pueden movilizarse lentamente. ¿Ya? Aquí vemos la forma en que podemos encontrar a los toxoplasmas. Esta es una célula infectada y en su citoplasma de la célula, el núcleo de la célula, en el citoplasma encontramos los trofozoitos llamados taquizoitos, formas de multiplicación rápida. Este es un quiste ya con una gruesa pared protectora y en el interior encontramos los bradizoitos. Y finalmente, esta es la forma que es eliminada en las heces del gato, que son los ooquistes del gato, lo que elimina una vez que se está cumpliendo el ciclo intestinal o sexual en el gato, que va a eliminar estos ooquistes que pueden infectar evidentemente agua, alimentos, mientras que los quistes verdaderos se encuentran en los tejidos de los mamíferos y de las aves. Nuevamente aquí ven esta es una foto de microscopio, ven los trofozoitos y diferenciando los taquizoitos, célula infectada, aquí está el núcleo de la célula, y bradizoitos, que es un quiste donde se pueden encontrar cientos o miles de bradizoitos. Estas son, por lo tanto, las tres formas más importantes de Toxoplasma gondii. En cuanto al reservorio, uno de los reservorios más importantes es el huésped intermediario, que está constituido por animales homeotérmicos, o sea, de temperatura estable, como las aves, los mamíferos, que incluyen los felinos y el hombre. En este huésped solo tiene lugar el ciclo asexual o esquizofónico del parásito, mientras que tenemos el huésped definitivo, que está constituido por el gato y otros felinos, y en él tiene, por un lado, a nivel intestinal, el ciclo sexual
en el epitelio intestinal el ciclo sexual o esporogónico, y también más tarde puede suceder el ciclo asexual en sus tejidos. O sea que un gato puede tener los dos ciclos. El importante, porque tiene importancia en la diseminación del parásito, es el ciclo intestinal o sexual o esporogónico. Ya, ¿cómo se contamina un gato? Pues el gato se contamina cuando come ratones, que son mamíferos que pueden tener la infección, cuando come aves, que también hemos dicho que son parte del reservorio, pajaritos, o cuando lo alimentamos con carne cruda que puede contener quistes, carne de cerdo, carne de oveja. Si le damos un pedazo cruda, ahí hay quistes y el gato se va a infectar. En cuanto se refiere al ciclo evolutivo del Toxoplasma gondii, ya hemos dicho que hay dos ciclos. Un ciclo sexual o esporogónico que sucede en el intestino de los gatos y que lleva a la eliminación por el gato de ooquistes en la heces. ¿Sí? Y por otro lado, el ciclo asexual o esquizogónico que sucede en los tejidos no intestinales, por supuesto, de otros huéspedes como los mamíferos, las aves y otros animales homeotérmicos. Aquí ustedes esto pueden encontrar prácticamente en cualquier texto. Tienen por un lado el ciclo tisular asexual o esquizogónico, que está en los tejidos, en este caso del ser humano, y el ciclo intestinal sexual o esporogónico, que va a suceder en el intestino del gato y va a concluir con la eliminación de ooquistes inmaduros. ¿Cómo el ser humano se puede contaminar? Hay varias vías. Cuando manipula la heces de los gatos que contienen ooquistes maduros, cuando come verduras que están contaminadas con heces de gatos, cuando come carne mal cocida o cruda de estos diversos animales, ¿no es cierto? Entonces se va a infectar, y otra vía de infección es la transmisión congénita. Una madre recientemente embarazada y recientemente infectada con toxoplasmas tiene taquizoitos, la forma de multiplicación rápida, que se pueden encontrar en la sangre, atravesar la placenta e infectar al feto, y el bebé va a nacer con lo que llamamos la toxoplasmosis congénita. Mucho más raros son los tejidos de origen humano, como la sangre, trasplantes cardíacos, etc. Ya, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, para recordarles. El ciclo sexual sucede en el intestino del gato cuando se alimenta de ratones, de aves, ¿no es cierto? Y concluye con la eliminación de ooquistes. Ya, y el ser humano se puede infectar, ya sea por contacto con ooquistes, por contacto con carnes que contienen quistes y están mal cocidas, ¿no es cierto?, de diferentes animales, o la transmisión también vertical, o la madre recientemente infectada que tiene taquizoitos multiplicando en la circulación, que puede llegar a la placenta e infectar al bebé o al feto en este caso. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, esta es ciertamente la enfermedad parasitaria más frecuente en el planeta. Ya en algunos países hasta el 70% de la población adulta tiene serología positiva para toxoplasmosis, lo que significa que en algún momento en el pasado se ha infectado.
Ya, esta enfermedad, por otro lado, es una enfermedad muy benigna. El 90% de las personas inmunocompetentes no tienen ninguna sintomatología de enfermedad, puede pasar desapercibida, y donde hay la población a riesgo de tener una enfermedad severa son los fetos y los recién nacidos que han nacido con toxoplasmosis porque su madre les transmitió estando ella en una infección aguda, y también la persona con inmunodepresión, porque esta enfermedad en la persona es perfectamente controlada por el sistema inmune, sobre todo por el sistema inmune celular, y si hay deterioro inmunológico, pues los quistes se van a romper, los bradizoitos van a salir, van a tener tiempo de infectar a otras células y la enfermedad se va a reactivar o reagudizar. En ese sentido, es una enfermedad temida en pacientes con VIH-Sida. Ya hay unas patologías muy diversas que vamos a ir viéndolas. Linfadenitis, que quiere decir aumento de inflamación de los ganglios, retinitis, que ya habíamos visto cómo puede lesionar la retina y la coroides, meningoencefalitis, una forma severa de la enfermedad que se ve sobre todo en personas inmunodeprimidas, pero también puede afectar al miocardio y a los músculos, dando una poliomielitis. Miren cuán frecuente, este es otro de varios estudios, lo frecuente que es la prevalencia individuos adultos que tienen respuesta inmune. En Austria un 62%, en Bélgica 50%, en París el 87% de las personas adultas examinadas tenían serología positiva, y así sucesivamente. Esto le da la idea de que esta es pues la enfermedad parasitaria más frecuente en el planeta, porque todos tenemos la costumbre de comer carnes crudas, mal cocidas. El hecho de tener gatitos en la casa también constituye un riesgo importante. ¿Cómo el ser humano se puede contaminar? ¿Cómo se puede infectar? Primero, al consumir quistes o quistes maduros esporulados que están contenidos en la heces de los gatos. El quiste que sale en la heces de los gatos es un quiste inmaduro, pero muy rápidamente, en 2 o 3 días, en la heces de los gatos guardadas por 2 o 3 días, esos quistes maduran y pueden ser infectantes para el ser humano. Los quistes verdaderos, que como ya hemos dicho, están llenos de bradizoitos y se alojan en muchos tejidos como músculos, intestinos, cerebro de los animales que consumimos normalmente en forma de diferentes presentaciones de la carne. Y por otro lado, los pseudoquistes o taquizoides que solamente se encuentran en el momento de la infección aguda, ¿sí? Y que son aquellos que pueden pasar de una mujer embarazada recientemente infectada y pueden pasar al feto, pero también a veces se los puede encontrar en la leche, en la saliva. Entonces, ¿cómo nosotros nos infectamos? Al ingerir carne cruda o insuficientemente cocida. La transmisión vertical es la madre, la mujer embarazada recientemente infectada, que tiene taquizoides circulando en la sangre y que son capaces de atravesar la puerta. Y es muy rara la transmisión transfusional o a través de trasplantes de órganos
como ya habíamos dicho anteriormente. Recordar entonces que en la fase aguda de la infección, aguda le llamamos a la infección reciente de los 2 o 3 primeros meses de infección, hay células infectadas que son los taquizoitos y se pueden encontrar ellos en los diferentes tejidos y también en la sangre, lo que les da la posibilidad de llegar a la placenta. Después tenemos los parásitos latentes, que son los bradizoitos, son trofozoitos latentes que están dentro de los quistes, y esa presencia de estos quistes con bradizoitos explica que dan un estímulo antigénico permanente, por lo cual una persona infectada, como tiene quistes en sus tejidos, siempre va a tener anticuerpos y inmunoglobulina, que es detectable muchos años después de la infección. Si la persona con infección latente sufre un deterioro de la inmunidad, estos quistes se rompen, la enfermedad se reactiva y se produce una enfermedad severa que puede afectar el sistema nervioso central, los pulmones, el corazón, etc. Es debido a la inmunodepresión. En cuanto a las formas clínicas de la enfermedad, en general se la estudia en tres grupos. La toxoplasmosis adquirida en personas inmunocompetentes. Es decir, que si mañana ustedes que son inmunocompetentes comen una carnecita cruda que tenía quistes, van a desarrollar una toxoplasmosis adquirida, porque la acaban de adquirir y son inmunocompetentes. Después otra forma es la toxoplasmosis congénita, que ya hemos dicho que se ve en la transmisión transplacentaria de mujeres recientemente infectadas y la toxoplasmosis reactivada en los inmunodeprimidos. Entonces vamos a ver esas tres formas. La toxoplasmosis adquirida en la persona inmunocompetente, sí, el 90% de la toxoplasmosis en los inmunocompetentes es totalmente asintomática, pasa desapercibida, a veces hay apenas un estado subfebril, un poquito de fiebrecita, un poquito de cansancio, y son los únicos síntomas que se pueden encontrar, y la persona por esas causas ni siquiera va al médico. La forma asintomática es el 90% de la toxoplasmosis adquirida en el inmunocompetente. ¿Sí? Mientras que, esto lo vamos a pasar. En la toxoplasmosis adquirida en el inmunocompetente también puede haber, en algunos casos, entre 10 a 20% de estas personas pueden tener algunos síntomas. Dentro de esos síntomas, lo más llamativo es lo que se llama la forma ganglionar de la toxoplasmosis adquirida en paciente inmunocompetente. Se va a caracterizar por la presencia de ganglios en diferentes cadenas, como la cadena cervical, axilar o occipital, retroauricular o abdominal, y además que puede ir acompañada de fiebre, sudores, malestar general, astenia, dolores musculares, dolores al tragar, y que se hace una diferenciación con un síndrome mononucleósico. Además se puede acompañar de una leve eosinofilia de 6 a 8%. Recuerda, esta es la forma sintomática más frecuente en la persona inmunocompetente, pero la más frecuente de todas es la asintomática, como ya la hemos descrito.
Entonces, la toxoplasmosis adquirida también puede haber una forma ocular muy rara. Ya en general la forma ocular tiene un origen congénito. Puede haber una forma meningoencefálica, de igual manera miocárdica, pulmonar, cutánea y hepática, que no llegan, sumado todo esto, ni siquiera al 2 o 3% de la toxoplasmosis adquirida. No se olviden entonces, 80% asintomática, 80-90% asintomática, 10% estas formas ganglionares y apenas 1 o 2% estas formas severas de toxoplasmosis en persona inmunocompetente. En general, la toxoplasmosis en las personas inmunocompetentes tienen una evolución benigna y autolimitada y hay una resolución del cuadro clínico en aproximadamente un año o más después de la infección. Y muy rara vez se va a desarrollar una enfermedad diseminada acompañada de miocarditis, hepatitis o encefalitis. O sea, en otras palabras, las formas severas y graves en el inmunocompetente son muy, muy raras, menos del 1% ciertamente. Ya acá ven entonces lo que ya les había mostrado, una corioretinitis pigmentaria. Este es un fondo de ojo y ven estas lesiones, esta lesión cicatrizal importante con estas lesiones pigmentadas en la retina. A veces se pueden observar lesiones cerebrales. La segunda forma que hemos dicho que hay que describir es la toxoplasmosis congénita, recordándoles a ustedes lo que ya habíamos dicho, que para que haya una toxoplasmosis congénita, la madre tiene que contraer la toxoplasmosis durante el embarazo y esa toxoplasmosis vía la circulación llegar a la placenta, pasar la placenta y afectar al feto. Sí, una madre que come carne cruda o mal cocida, que limpia la arena del gato, de los gatitos sobre todo pequeños, pues podría adquirir una toxoplasmosis. Si está embarazada, puede transmitir al feto. La toxoplasmosis congénita tiene una serie de características importantes, ¿no? Y la primera de ellas es que la mujer ha adquirido la toxoplasmosis en ese su embarazo, es decir, que antes era cero negativa, sus test serológicos eran negativos para toxoplasmosis y se ha infectado durante el embarazo y sus test que eran seronegativos se vuelven seropositivos. La gravedad de la toxoplasmosis en el recién nacido va a depender mucho del momento en que los parásitos han pasado de la madre al feto. Si la infección materna es muy temprana en el primer trimestre, es poco probable la transmisión al feto. En general se dice que es inferior al 5%, pero la enfermedad, como es en el primer trimestre del desarrollo fetal, la enfermedad va a ser grave y muchas veces puede terminar en aborto o nacer niños con hidrocefalia, microcefalia, daño generalizado. ¿Sí? Si la infección materna es tardía, en el sexto, séptimo, octavo, noveno mes del embarazo, la infección fetal es frecuente, pero es en general benigna. Frecuente quiere decir hasta un 60%, 60-70%,
de transmisión fetal, pero como el fetito ya está bien formado, sobre todo a nivel cerebral, ocular, va a haber, la enfermedad va a ser benigna y el niño puede nacer con edema generalizado, ictericia, hepatosplenomegalia, pero nada que afecte a órganos que vamos a llamarlos nobles. Hay un tratamiento que se da a la madre durante el embarazo, a la madre infectada durante el embarazo, y ese tratamiento disminuye el riesgo de contaminación fetal y la gravedad de la infección, lo que justifica un despistaje sistemático de toxoplasmosis en toda mujer embarazada, y si esa toxoplasmosis es reciente, se le va a proponer un tratamiento a la madre, aunque ella esté asintomática, con el fin de proteger al niño, al bebé, al feto. En la toxoplasmosis congénita puede haber muerte del feto y aborto, una infección generalizada con los signos que ya habíamos dicho, de hepatosplenomegalia, miocarditis, neumonía, edema generalizado, que recibe en general el nombre de síndrome de Torch, y es cuando la infección del feto ha sido en las últimas semanas del embarazo. Puede haber una encefalitis cuando la infección ha sido en las primeras semanas del embarazo, la infección temprana, y ahí va a haber microcefalia, hidrocefalia, convulsiones y corioretinitis. Y muchas veces el bebé nace aparentemente totalmente normal, es una infección latente y las manifestaciones tardías, meses o años después del nacimiento, se van a caracterizar por retardo psicomotor, hipotonía, convulsión, hidrocefalia, osmosis congénita, la presencia de múltiples, aquí se ve mucho mejor, calcificaciones a nivel cerebral. Aquí vemos un bebito con hidrocefalia, con microftalmia, aquí vean esa enorme cabecita, esto es una hidrocefalia, esto es un torch con hidrocefalia, edema generalizado, seguramente hepatosplenomegalia y las lesiones de corioretinitis pigmentaria. Entonces, si la madre ha tenido toxoplasmosis reciente durante el embarazo, por suerte eso no es muy frecuente, porque muchas mamás ya están infectadas antes de embarazarse y eso más bien protege totalmente de la transmisión congénita. Y la tercera forma de transmisión es la de clínica, mejor dicho, es la toxoplasmosis en el paciente inmunodeprimido por varias razones. Puede ser porque tiene VIH y está en fase SIDA con menos de 200 CD4 por litro de sangre, pacientes que reciben tratamientos con corticoterapia por mucho tiempo, pacientes que tienen cáncer, que es una causa de inmunodepresión también, pacientes que reciben quimioterapia porque tienen cáncer. En esos pacientes ya la toxoplasmosis se puede reactivar la toxoplasmosis de esos quistes latentes de infección crónica, y en ellos se puede ver la forma más severa de la toxoplasmosis, que es una lesión en el cerebro, la encefalitis. Ya es una recrudescencia, lo vamos a llamar reactivación o reagudización de una antigua toxoplasmosis, y se debe a la ruptura de quistes, liberación de bradizoitos por cientos o miles que invaden nuevas células, porque
porque el sistema inmune no lo puede controlar, y hay una proliferación descontrolada de los trofosolitos con destrucción tisular. Acá ven entonces en este cerebro, aquí ven una lesión de toxoplasmosis en esta zona. Ya es una imagen típica de una toxoplasmosis cerebral, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos encontrar? Accesos intracerebrales múltiples en más del 80% de los casos, y también encefalitis difusa. Puede haber también en el inmunodeprimido, además de las lesiones a nivel del encéfalo que acabamos de ver, también se pueden ver en pulmón y lesiones oculares, como se ve esta, que también es una corioretinitis pigmentaria que como consecuencia lleva a la ceguera y extremadamente difícil de tratar. Ya o lesiones más incipientes, como ven acá, o una lesión más avanzada, como ven acá, todas esas lesiones llevan a la ceguera uni o bilateral en la persona afectada. Esta es una tomografía axial computarizada con estas lesiones múltiples que se observan a nivel del cerebro. Ven acá otra lesión acá importante, ¿sí? Bueno, esa es la clínica. Entonces, 3 grupos: pacientes inmunocompetentes, pacientes inmunodeprimidos y toxoplasmosis congénita. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la toxoplasmosis? Buscar parásitos es casi imposible. Se utiliza muy rara vez. A veces se puede encontrar parásitos en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con VIH-Sida, pero en general el diagnóstico parasitológico es decepcionante, porque encontrar parásitos en la sangre o en un líquido es muy difícil. Por lo tanto, se utiliza muy poco la búsqueda de parásitos. En realidad, el diagnóstico de la toxoplasmosis, al no poder encontrar parásitos, el diagnóstico está basado en la realización de pruebas serológicas buscando anticuerpos contra el toxoplasma que la persona infectada ha producido, y se buscan 3 tipos de anticuerpos. La inmunoglobulina A, que indican infección muy reciente, inferior a 6 meses, inmunoglobulina M, que indican también infección aguda reciente y que son una infección de menos de 12 meses de evolución, y la inmunoglobulina G, que aunque aparecen de igual manera en 2 a 3 semanas después de la infección, van a persistir prácticamente toda la vida de la persona y son indicativos de una infección pasada. La combinación de estas 3 inmunoglobulinas o anticuerpos IgA, IgM e IgG permiten al médico interpretar en qué situación está en una persona. Si solamente tiene inmunoglobulina G, entonces tiene una infección pasada de hace más de un año, de repente de 20 años. Si tiene una inmunoglobulina G positiva e inmunoglobulina M positiva, eso es una infección que debe datar de aproximadamente un año, ¿sí? Porque la IgM todavía están ahí. Y si tiene las 3, esa es una infección que data de hace menos de 6 meses. Este criterio es muy útil para la interpretación de la probable fecha de infección de la persona que se está investigando. Ya la búsqueda de estos anticuerpos, hay varias pruebas, y la más utilizada hoy en día, no entraremos
En otros temas es la técnica y el ensayo inmunoenzimático o ELISA, que permiten casi en todos los laboratorios detectar inmunoglobulinas A, M y G. Estas otras pruebas ya casi son las antiguas y muy poco utilizadas. Bueno, el tratamiento de la toxoplasmosis. En general, como es una enfermedad asintomática, benigna y autolimitada, no se hace tratamiento. O sea que en más del 90% de los casos no se hace tratamiento de la toxoplasmosis porque los medicamentos que se disponen hoy en día no curan, no eliminan totalmente al parásito, sino dan un leve alivio de los síntomas y limitan la multiplicación de los parásitos. ¿Cuáles son las situaciones donde se da tratamiento? En los pacientes inmunodeprimidos, ya por el riesgo de muerte que tienen por las afectaciones del cerebro. En la afección ocular, aunque muchas veces hay fracaso terapéutico, pero vale la pena para que la persona no pierda totalmente la vista. Cuando hay un compromiso visceral severo, en la infección fetal y cuando los síntomas en una persona inmunocompetente se prolongan demasiado tiempo. Yo resumiendo diría, se trata el paciente inmunodeprimido en la afección ocular y en la infección fetal. Esos son los tres momentos más importantes a tratar. Como habíamos dicho, este tratamiento está dirigido a controlar la enfermedad y que los síntomas retrocedan, pero la persona quede infectada de por vida. Pues algunos gérmenes van a permanecer latentes, enquistados y el medicamento no va a poder erradicarlos. Los medicamentos que se utilizan, hay varios medicamentos. El tratamiento más clásico es la pirimetamina, la sulfadiazina en combinación. No tienen ustedes que aprender, por supuesto, la dosis, pero también la sulfadiazina puede ser, que a veces no se encuentra en el mercado, puede ser reemplazada por la clindamicina. Y hay otros medicamentos que están a prueba, como la tobacona, la pirimetamina más la claritromicina, o la pirimetamina más la acitromicina. De acuerdo. Bueno, esto lo vamos a pasar, es lo mismo que les acabo de decir, el tratamiento con pirimetamina más sulfadiazina es el tratamiento clásico. También hay cierta eficacia de la acitromicina, de la claritromicina, de la atovaquona, de la dapsona y el cotrimoxazol. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se hace la profilaxis? Fundamentalmente la profilaxis se hace a la mujer embarazada con serología negativa y que ha convertido su serología. Ya, y que en esa mujer que hay que hacer, evitar el contacto con los gatos, ya que no es el peligro más grande, evitar el consumo de carnes mal cocidas o crudas, que es un peligro evidente, rigurosa higiene en el consumo de frutas y legumbres, porque pueden estar contaminadas con quistes de los gatos callejeros que caminan entre los sembradíos, y control periódico de la serología de la mujer durante la gestación. En cuanto a la prevención, evitar contacto con gatos y suelos contaminados con heces de gatos, evitar consumir carnes crudas o mal cocidas y seguimiento serológico de la mujer embarazada de la negativa. Ya a veces estas carnes que son tan ricas, pero que no son cocidas en recipientos sino solamente saladas, pueden ser la causa de una infección o estas otras, y el gatito que juega un rol también importante. Son exactamente
las 3:30 de la tarde y con eso hemos terminado. Muy bien. Si hay alguna pregunta. Creo que se han quedado mudos. No, creo que no hay duda, doctor. Ya. ¿Estaba claro? ¿Han entendido? Para mí sí, doctor, yo he entendido. Gracias. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar entonces. Creo que ya les falta uno o dos temas nomás para concluir el temario del primer examen, ¿no? He visto que creo que les falta malaria y algún otro tema más o solo malaria. Muy bien, conmigo entonces hemos terminado. Estudien bien. Esta materia es muy bonita, pero es compleja de estudiar por todo eso de los ciclos y este tipo de cosas, pero estudien bien para sus exámenes